Y ahora tenemos un acto muy importante para una facultad, que es un acto de reconocimiento a sus mejores estudiantes. Los mejores estudiantes que han obtenido el mejor expediente que nos ha proporcionado la unidad de datos de la Universidad de Almería y que hoy pues le reconocemos su talento. Al fin y al cabo, en las facultades nos debemos de ir nutriendo de la gente con talento que va saliendo de nuestras titulaciones. Aparte de la entrega a los mejores expedientes, de los 4 mejores expedientes en las 4 titulaciones que tenemos hasta ahora, porque el doble grado todavía va por el tercer año, no ha terminado, también entregaremos el premio al mejor TFG enmarcado dentro del convenio entre la Universidad de Almería y la Real Sociedad Matemática Española. Somos una de las 3 o 4 universidades que tienen convenio con la Real Sociedad Matemática Española para entregar un premio al mejor TFG. Entonces, pues a continuación, el secretario de la facultad pues va a hacer el nombramiento para que los coordinadores y yo como decano pues le entreguemos los correspondientes diplomas y un pequeño detalle por parte de la facultad. Pues muchas gracias y bienvenidos a todos y a todas. Gracias. Bien, siguiendo el orden alfabético de los grados de la facultad, en primer lugar, el grado en biotecnología entregará el premio a la coordinadora junto al decano Paqui Suárez y el mejor expediente corresponde a Javier Sabio Sánchez. En el grado en Ciencias Ambientales, el coordinador Manuel Ortega y el premiado, la premiada, es Silvia López Moreno. ¿No está? No. Pasamos al grado en matemáticas, el coordinador José Antonio Rodríguez y el premiado con el mejor expediente Ángel Vico Moreno. En el grado en Química, el vicedecano de Química, Ignacio Rodríguez, y la premiada con el mejor expediente, María Cánovas Belchí. Por favor, vamos a hacer una foto conjunta de los 3 premiados. ¿Aquí? ¿También el TFG? Vale. Pues pasamos entonces al premio al mejor TFG del grado en matemáticas del curso 23-24 en el convenio con la REDME, que corresponde a Manuel Álvarez Molina Prado por el trabajo titulado Funciones de distribución y cópula en espacios topológicos linealmente ordenados.
Ahora sí, por favor, los premiados. Para la foto conjunta. Espera. Ahora sí, ahora sí. Bueno, pues una vez que se han entregado los premios, decía el coordinador de matemáticas que para la gente que no sea de la universidad, TFG significa trabajo fin de grado. Pero bueno, yo creo que todos, casi todos sabemos lo que es, ¿no? Pues a continuación voy a ceder el sitio en la mesa a la vicedecana de Biotecnología, a Trinidad Angosto, para que haga la presentación de nuestro ponente. Entonces, Marcos y Trini, si queréis ascender. Y agradecer de nuevo al ponente pues el haber aceptado venir a la Universidad de Almería. Muchas gracias. Ya, sí. No, sí, por eso estoy haciendo tiempo. Son y 11. Sí, que faltan.
Bien, estábamos esperando que fuera la hora para iniciar la conferencia por San Alberto, y voy a presentar al conferenciante, que es Marcos Egea Gutiérrez Cortines, que es biólogo, estudió biología en la Universidad de Murcia y se doctoró en la Universidad Ben Gurión en Israel. Se incorporó como investigador postdoctoral en el Departamento de Biología de Technion, que es del Instituto de Tecnología de Israel, para posteriormente obtener una beca e incorporarse como investigador postdoctoral en el Max Planck de Colonia, donde estuvo varios años. Luego, en el año 1999, se incorporó a la Universidad Politécnica de Cartagena, de donde actualmente es catedrático de genética, y ha centrado sus estudios, su investigación en el desarrollo vegetal, donde, junto con otros colegas de electrónica e informática, han sido pioneros en el campo de la fenómica, haciendo una investigación para obtener mediciones fenotípicas objetivas, siendo la genética, la fenómica, la metabolómica y la bioinformática sus campos principales de investigación. En los últimos 5 años se ha orientado la investigación hacia 2 líneas biotecnológicas principales: identificar las mutaciones para mejorar los cultivos celulares de plantas en bioreactores con fines biotecnológicos, y en el desarrollo de la flor de cannabis, analizando el componente genético de la biosíntesis de cannabinoides y terpenoides. Ha publicado más de 65 artículos indexados en revistas de alto impacto, como por ejemplo incluye Embo Journal, Nature Biotechnology, Nature Plants, Trends in Plant Science, Plant Biotechnology, etcétera, y ha sido y es investigador principal de más de 20 proyectos de investigación nacionales y europeos, y director de 14 tesis doctorales, más las 3 que tiene actualmente en desarrollo. Además, desde el año 2016 es director del Instituto de Biotecnología Vegetal de la Universidad Politécnica de Cartagena. Y con esto dejo a él la palabra para que nos dé la conferencia, que espero que sea muy interesante para todos. ¿Se oye? Bien. Parece que no, pero la universidad es lo que se llama la familia extendida, y es un placer aquí a contar lo que hacemos, porque hay otra reflexión importante, y es que el desarrollo tecnológico, a partir de la industria lítica, es la que nos hizo humanos, y si no transfieres el conocimiento a la siguiente generación, no estaríamos aquí. Ese desarrollo tecnológico no siempre está contado a personas que trabajan en el campo, y estos huecos que hay aquí son de hace más de 13.000 años, en una cueva que hay en Israel, y se sabe que eso se utilizaba para producir cerveza. Y hay un código chino del 40 a.C. en el cual se describen los componentes necesarios para hacer la salsa de soja. Es decir, si bien estamos muy acostumbrados a pensar en la evolución de la agricultura como parte de nosotros, resulta que la biotecnología incipiente de fermentación, de obtención de compuestos, en este caso alimentos, es muy antigua. Los 2 bichos que los humanos fueron capaces de domesticar en aquel momento fueron Aspergillus oryzae, del cual se saca la salsa de soja o el sake, y Saccharomyces cerevisiae, que todos conocemos, que está el pan, el vino, la cerveza, y fundamentalmente son productos de enorme importancia en nuestra dieta. Todo esto cambió radicalmente, sobre todo a partir del trabajo de Louis Pasteur, que definió la importancia de trabajar en aséptico, y luego hubo el siguiente salto tecnológico, que fue Chaim Weizmann, que fue investigador húngaro, criado en Inglaterra y luego primer presidente del Estado de Israel, que en 1915 empezó a hacer biotecnología industrial para producción de compuestos que fueron fundamentales durante la Primera Guerra Mundial. Esto empezó ya con la producción en fermentadores más grandes, y en la Segunda Guerra Mundial se empezó ya con la producción de antibióticos. Pero todo cambia con Paul Berg, que murió hace poco, premio Nobel, genético de Stanford, que definió un proceso nuevo, que era
basado en transferencia horizontal. Coger el gen que codifica la insulina y la somatostatina, introducir la bacteria y conseguir... Hemos dicho que el último que entraba hacía flexiones, ¿no? Lo digo en serio. O sea, el último que entra hace flexiones, ¿no? Pues falta... Vale. El caso es que de pronto es un antes y un después, porque tenemos una situación en la cual tenemos plataformas celulares en las cuales viene la idea de que podemos producir aquellos productos que necesitamos. Entonces, la tecnología cambia totalmente, porque empezamos a tener un puzzle en la cabeza de aquellas cosas que querríamos producir. Y es cuando el componente tecnológico se une a ideas nuevas en el sistema. Y eso ha llevado a una situación moderna en la cual resulta que las plataformas que tenemos para producción, y plataforma le llamamos a una célula, pues no dan la calidad necesaria para todos los productos que queremos. Ahí ponemos un ejemplo bien sencillo. La tecnología para el desarrollo de la vacuna del COVID-19, tardamos casi 2 años en producir las vacunas, porque hacía falta poner a punto las células, el sistema de producción, etcétera, etcétera. El seminario que voy a dar hoy se llama Genética de la multicelularidad y biotecnología para UALFIX, que sería como el Netflix vuestro. Y me llamo Marcos Egea, soy catedrático de genética, estas son las redes sociales, he dejado de ser hace poco el coordinador de la Sociedad Española de Genética, por ahí tenéis la de Genetics UPCT donde podéis ver las cosas que hacemos. Voy a empezar dando las gracias a un grupo de gente que nunca está, que son los evaluadores de nuestras publicaciones y los evaluadores que siempre nos tumban los proyectos porque te hacen mejorar, pero sobre todo gente con la cual trabajamos, que son la doctora Julia Weiss, Fuensanta Verdú Navarro y Ángela Espín, cuyos resultados voy a presentar hoy, y también voy a presentar a Navarro un aparato que hemos desarrollado hace poco. Y estos son los que nos facilitan el trabajo, en los cuales hay una cantidad pequeña del sector público y una cantidad muy sustancial del sector privado. Cuando tú quieres producir una célula en un bioreactor que tenga las características de una célula eucariota, de producción de proteínas de alta calidad y en una situación de lo que se llama GMP, que en inglés significa Good Management Practice, pero significa que tú una molécula que haces se la puedes inyectar a un paciente y tiene un 100% de pureza. Eso requiere una serie de características, que es que esa célula esté adaptada. Entonces, un bioreactor es un sitio donde las células crecen libremente. Sin embargo, la multicelularidad es un proceso que evoluciona de forma independiente desde hace millones de años. Y aquí vemos en esta imagen las plantas superiores, que todas son multicelulares, algunas como las algas cariophyceas, que son algunas multi y otras unicelulares, y tenemos mecanismos diferentes que han llevado a diferentes organismos a convertirse en multicelular a partir de sistemas unicelulares. Cuando yo quiero producir en un bioreactor, esas células tienen que estar libres. Y eso produce un problema tanto científico como tecnológico, como veréis en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la evolución de la multicelularidad? Pues hay diferentes metodologías o diferentes sistemas que a nivel biológico han ocurrido que llevan a la adhesión celular, que es que dos células se quieren. El roce hace el cariño, que se dice en la huerta. Tenemos los animales, ahí está el ácido hialurónico, que hay gente que últimamente se lo inyecta. En plantas tenemos paredes secundarias, en las algas hay otros sistemas. Entonces, el sistema de adhesión celular depende de grandes grupos y de organismos dentro de la vida, pero suele tener una serie de características comunes que hace que esas células se mantengan juntas. Pero el que dos células se mantengan juntas en realidad no es importante. Lo importante son los siguientes pasos, y es que hay un sistema de comunicación que hace que dos células que ahora están juntas cooperen de alguna manera. Vamos a necesitar en ese momento, a partir de que realmente es multicelular, una diferenciación. Y aquí, ¿por qué digo eso? Porque, por ejemplo, una colonia de Escherichia coli pueden estar juntas, pero hay poca adhesión y hay comunicación baja relativa.
Hay otros grupos celulares que sí. Por ejemplo, ahí está el famoso quorum sensing o sensación de quórum en bacterias. ¿Qué es esto? Que son capaces de comunicarse a pesar de que la adhesión no es completa. Pero tenemos una diferenciación celular en la cual dos células empiezan a hacer cosas diferentes. Y ya el último caso, que es cuando tenemos la situación de un tejido, es cuando tenemos una polaridad, en la cual unas células no solo están haciendo cosas diferentes, sino que están en un lado o en otro de algo. En la parte externa de una hoja o en una interfaz entre una fascia y una célula muscular, etc. Entonces, conseguir que una plataforma celular, células vegetales, crezcan en un bioreactor y se sientan felices y produzcan, es un reto tecnológico, pero también científico, porque curiosamente el conocimiento que tenemos sobre esto es bajísimo. Los bioreactores son agresivos, ahora veremos por qué, hacia las células. No cualquier célula crece en un bioreactor y las condiciones de crecimiento también son muy importantes. Aquí creo que hay en esta universidad grupos que se dedican a bioprocesos y un aspecto fundamental de los bioprocesos es precisamente el conseguir que un cultivo vaya como tú quieres. Y eso en parte tiene que ver con eso, con la agresividad que puede tener cualquier sistema de producción hacia ese organismo. No estamos acostumbrados a pensar de esa manera, pero una granja o un invernadero de tomate, en el fondo es lo mismo. O sea, yo tengo que tener un cultivo que de alguna manera funciona dentro de ese sistema genérico en el cual estamos trabajando. Bueno, yo tengo una cantidad pequeña de mí en la empresa Bionet y os voy a enseñar unas cuantas diapositivas sobre lo que son bioreactores para aquellos que no los conocen con detalle. En bioreactores hay varios tipos. Este es el bioreactor típico que conocemos de los laboratorios, que es un bioreactor que se puede meter dentro del autoclave. ¿Qué tamaño tiene máximo esto? Pues uno de 8 litros. Y uno de 8 litros requiere que la persona que lo maneje, pues iba a decir que tenga un mínimo de 80 kilos en sentadilla. Porque eso hay que meterlo en el bioreactor, sacarlo del bioreactor y que no se rompa. Aquí se va a introducir con todos los sistemas de control y vamos a sacar e introducir nuestro cultivo y vamos a empezar a funcionar. Incluso se puede autoclavar dentro el medio de cultivo, no siempre se hace así. El siguiente, que es el que utiliza la mayoría de la industria, son de acero inoxidable y es lo que se llaman steam in place. Steam in place significa que ese bioreactor se va a hacer un cultivo, se va a limpiar y luego se va a autoclavar entero por dentro. Entonces, la complejidad que tienen estos cacharros o estos preciosos aparatos, depende a quién le preguntes, parece una preciosidad, se debe precisamente a que yo tengo que hacer un autoclavado ordenado, en la cual consigo que todas las entradas estén autoclavadas, que las salidas estén autoclavadas, que por dentro esté limpio, etc. No es lo mismo un bioreactor para producir vitamina C que un bioreactor para producir un anticuerpo monoclonal para tratamiento, por ejemplo, del cáncer de estómago. Un aparato de 30 litros puede costar 50.000 euros o puede costar 3 millones de euros, dependiendo de las calidades concretas de lo que estamos haciendo. Entonces, un tercer sistema que está cada vez más en uso es lo que se llama single use o uso único. Como este seminario es un seminario también para los estudiantes, hay una serie de conceptos importantes para meterse en la cabeza. Y es la siguiente. En el mundo de la medicina están acostumbrados a trabajar con single use. Es decir, cuando yo era pequeño y venía el practicante a casa, cogía la jeringuilla y la hervía. Y hoy en día se utiliza en jeringuilla de un solo uso, que es un single use. Las bolsas de sangre son single use. Entonces, el mundo farmacéutico está muy cómodo dentro de un bioreactor single use, porque es una tecnología que entienden, que conocen y que se puede validar. Entonces, un single use va a ser aquel bioreactor que funciona con una bolsa, y desarrollar una bolsa de este tipo es complejísimo porque tiene que tener varios puntos de entrada, medidores de pH, medidores de densidad celular, medidores de oxígeno disuelto, que es algo de que voy a hablar dentro de un par de diapositivas. O sea, que no es coger una bolsa de estas de Mercadona, cerrarla y para adelante. Una bolsa de esas pues, puede costar como mínimo $4.000. Porque solo las hace en este momento una empresa americana.
Y esta sería la visión completa de un proceso biotecnológico desde que yo empiezo con algo hasta que acabo, en la cual voy a tener pues esa célula que yo he producido y muchos biólogos pues podríamos quedarnos aquí. Ah, pues tengo la célula transformada y ya soy más feliz que una pistola de agua llena. No. Ahora tenemos que poner a punto el proceso de expansión en un fermentador, de lo que voy a hablar después. Voy a conseguir una producción en un bioreactor del tamaño que haga falta, depende de lo que esté haciendo. Y aquí pueden haber volúmenes muy diferentes. Puede haber volúmenes de 50 litros y puede haber volúmenes de 15.000 litros. O de 20.000 litros. Depende mucho de lo que estoy haciendo. Y por último tenemos, lo que se llamaría el aislación, concentración, secado o la metodología que me haga falta a mí para obtener esa molécula. Entonces, esto, utilizando el castellano inglés, es los del upstream y los del downstream. Y cualquiera que va a una empresa de tecnología dice, no, yo estoy en el upstream, yo estoy en el downstream. Y hay gente que se dedica toda su vida a esto, a desarrollo de procesos o de técnicas de obtener un metabolito o lo que sea lo más purificado posible. ¿Cuánto? Lo que te exige el mercado. Depende de lo que estés produciendo, por supuesto. Hay un caso especial que es el de las algas. Las algas en un bioreactor, pues si tú lo que quieres es que tengan algo de luz, pues se pueden hacer estos bioreactores, por ejemplo, este es de una empresa china que produce astaxantina. Y como veis son mucho más simples, porque eso va a ir a la industria alimentaria, son tubos de cristal larguísimos al aire libre, porque es un bioreactor cuya base energética va a ser la luz. Y esas algas van a estar haciendo fotosíntesis. Pero la mayor parte de los bioreactores que se utilizan en el mundo de la farmacia o de la alimentación no son de este tipo. Bien, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de limpieza? Un poco para los que hay aquí en esta universidad que están a lo mejor ligados a esto, a los estudiantes. Pues lo típico de los laboratorios es, pues vamos a filtrar. Entonces pones un filtro y cuando el filtro se llena, aquello ya no funciona. Claro, cuando nosotros tenemos un procedimiento que es en continuo, yo tengo células y cada X horas extraigo producto y cada X horas introduzco medio de cultivo, entonces tengo un sistema de lo que se llama de filtro tangencial, en el cual hay filtros de muy diversos calibres y tamaños, que son de cerámica, de fibra, de vidrio, los hay de carbono, los hay de montones de cosas, dependiendo de lo que tú estás utilizando, y te permite, como digo, obtener este producto con un nivel de pureza el que sea. Y eso está basado, por supuesto, en un trabajo muy intensivo de conseguir optimizar este proceso de paso, de manera que ese 70%, que es lo que nos cuesta la filtración, pueda bajar de precio. A ver si esto pasa o no pasa. A ver. Exacto. Entonces, esto es la pinta que tiene un sistema de procesado tangencial para que veáis el tamaño que este tiene. Aquí tenéis algunas de las empresas con las cuales trabajamos nosotros. Si alguien de alguno de vosotros compra de Thermo Fisher, pues nos han comprado 8 bioreactores y la mayoría de los enzimas que se compran de Thermo Fisher están hechos por bioreactores nuestros. Y vamos a los sistemas de expresión. Los sistemas de expresión que de forma tradicional han estado utilizándose han sido bacterias, levaduras, hongos y microalgas. Y luego tenemos lo que le llaman cultivo celular. El cultivo celular es algo que proviene de un organismo multicelular y que por lo tanto tiene una serie de complejidades a la hora de conseguir que eso funcione. Tenemos células animales, células de insecto y de plantas. Entonces, las que realmente están más establecidas y que son más caras son las llamadas células CHO de hámster chino. El litro de medio de cultivo está por los $2.500. Y tiene otra serie de problemas que ha sido la razón por la cual las plataformas de plantas están en auge. Bien, ¿cómo se consiguen células vegetales para un medio líquido? Pues primero hay que meterlo en un sistema de cultivo in vitro que esté estéril, con una serie de hormonas, y al final nosotros vamos a tener esto que es un callo, pero este callo, que para los que no han visto muchos en su vida, que imagino que la mayoría de vosotros no los habéis visto, son lo que se llaman callos friables. Es decir, son callos en los cuales las células se desgranan con facilidad porque han perdido esa estructura de tejido que tenían inicialmente.
Entonces, este ha sido uno de los puntos que nosotros hemos desarrollado en nuestro laboratorio, una metodología que permite que esas células con facilidad lleguen a soltarse. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros necesitamos romper todo el procedimiento de la multicelularidad, que las células solas se encuentren contentas. Y eso, como veréis ahora, no es nada sencillo. La friabilidad se puede obtener rompiendo con un forceps, con un escalpelo, pero hay métodos diferentes que hemos desarrollado en el laboratorio en este momento, que parece que están funcionando bastante bien, que permiten a partir de este cultivo obtener células sueltas y que aquello nos permita iniciar un cultivo concreto. Pero aquí es donde aparece, como digo, el alma de las células. Resulta que aquí tenemos un cultivo de Colombia que está vivo y este que está muerto, y otro de otra variedad, otro ecotipo de la planta Arabidopsis thaliana, que se llama Landsberg erecta, que está viva y esta que está muerta. ¿Qué les ha pasado? Resulta que las células, si están por debajo de una concentración concreta, se suicidan. Es decir, no están contentas estando sueltas por ahí creciendo. Necesitan sentir de alguna manera que hay una estructura de tejido, aunque no la haya. No han perdido esa necesidad de comunicación. Este es un trabajo que estamos haciendo, pero que no es línea nuestra de investigación, pero me ha parecido interesante traerlo porque indica hasta qué punto esto puede ser complicado. Esto es un trabajo de investigación que se llevó a cabo hace años ya por otros investigadores, en los cuales demostraron una serie de aspectos que además no solo ocurren con las células vegetales extraídas de tejidos, y es que algunos componentes del medio de cultivo pueden provocar la muerte, como por ejemplo los arabinogalactanos. Es decir, tú tienes arabinogalactano en medio de cultivo, lo añades y aquello provoca una destrucción del ADN inmediatamente. Las células se suicidan, ven esas moléculas y dicen, hasta aquí hemos llegado. Que se pare el mundo que me quiero bajar. Sin embargo, hay otras cosas que también se han descubierto, lo que se llama el medio condicionado. ¿Qué es un medio condicionado? Es un medio que se ha filtrado de un cultivo previo. Aquí vemos lo que ocurre en medio fresco. Aquí tenemos uno en el cual tenemos un aumento del volumen de inicio y el de medio condicionado. Resulta que esa muerte ocurre cuando las células están por debajo de una densidad concreta. Ellas necesitan sentir células alrededor. Entonces, ¿por qué es esto importante? Que lo voy a recalcar, lo voy a contar una vez, pero lo contaré luego otra segunda vez. Porque si yo quiero escalar un procedimiento de 1 litro a 5.000, el volumen de células inicial que yo introduzco es fundamental. No es lo mismo un cultivo de bacterias que yo puedo producir una dilución de 1 a 1000 que yo tenga que hacer una dilución solo del 20%. Entonces, resulta que para las células vegetales la densidad inicial de células es fundamental para que no se mueran. O el uso de un medio filtrado que les da señales de que deberían de mantenerse vivas. Es decir, hay una situación de señalización intercelular que hace que el cultivo funcione bien. Como digo, este no es trabajo que estamos llevando a cabo nosotros, el grupo que está trabajando y colaborando con nosotros son un grupo irlandés. Bien, entonces, este es uno de los cacharros que utilizamos de Bionet que tenemos en el laboratorio, es un bioreactor de 3 litros y tenemos una serie de condiciones de crecimiento, de temperatura, de agitación, aireación y de pH. Pero hay una serie de características que tienen estos procedimientos y es que puedes controlar muy bien lo que está pasando dentro de la vasija. Entonces, de los primeros resultados que vimos es que las células que están sueltas, en este caso de Arabidopsis thaliana, se producen muchas veces muerte de celular. Es decir, a las células de Arabidopsis no le gusta estar solas, al menos de momento. Algunas están vivas, esto es una tinción de fluorescencia de las células que están vivas, te van a dar un color claro, y vemos aquí grupos de células en las cuales hay algunas vivas, o casi todas, y alguna que se ha muerto. Entonces, aquí vemos grupos de células más grandes que están creciendo. Como veis, las células mantienen alguna especie de estructura tridimensional que no llega a ser un tejido,
pero les gusta mantenerse juntas. Y esto es un problema desde el punto de vista biotecnológico, en el cual hoy no me va a dar tiempo a hablar. Pero el caso es que lo hemos conseguido solucionar también. A ver, esto. Claro, sabéis que la gente que nos dedicamos a la genética estamos en lo que llaman poliamor, o que hemos tenido siempre un amante, que era la estadística, desde el año 1905, y ahora tenemos dos, porque estamos con la estadística y la bioinformática, con lo cual esto es un carajal, no sabemos bien dónde estás, pero el caso es que hacemos muchos números y ya lo veréis. Y vemos aquí, en esta diapositiva, un 70 y pico % de células muertas cuando están... Y en el momento en que las células empiezan a agruparse, el porcentaje de supervivencia aumenta drásticamente. Es decir, al menos en un cultivo inicial, ese mantenimiento de grupos pequeños celulares les resulta importante para sobrevivir. Entonces, aquí vemos cuál es la situación de una especie diferente con la cual estamos trabajando, que se llama Nicotiana benthamiana. Nicotiana benthamiana es una planta, es un tabaco silvestre que proviene del desierto australiano y que se utiliza en experimentos de biología molecular por una razón muy sencilla, y es que tiene una mutación que hace que pueda acumular cantidades muy grandes de ARN viral, y por lo tanto es una plataforma en la cual se puede llegar a obtener un 50% de la proteína exógena, que es muchísimo. Entonces, lo típico, preguntan, oye, ¿qué porcentaje de proteína tienen las plantas, bro? Pues mira, mírate la bolsa de espinacas de Mercadona y veréis que tiene pues entre el 4 y el 6%. Es decir, tú puedes tener un 4 a 6% de proteína total, en peso fresco, pues tendrías un 2 gramos por 100 de tu producto, que es una cantidad muy significativa. Entonces, voy a ver si aquí veis estos vídeos que hay. Para eso tengo que ponerme las gafas de señor mayor. Y aquí veis lo que serían el inicio de cultivos en un matraz. Y querría citar aquí al doctor Capel Salinas, de esta universidad, que una vez comentaba que un estudiante de TFG dijo, es que la biología y la genética, cuando la miras, es en el CS muy glamurosa, porque te puedes hacer experimentos y te echas a llorar porque nada sale a la primera. Eso tardamos casi 1 año y medio en conseguir tener un cultivo bien puesto. Es decir, eso ha sido un trabajo muy complicado, mucho más difícil de lo que parece. Y aquí tenemos ya, pues 3 años y medio después de estar trabajando, pues un bioreactor, que en este caso, ahora os enseñaré algunos datos de lo que tenemos, en el cual ya hemos conseguido amplificar el cultivo, estamos ya en 10 litros. Y estos son pues algunas medidas que tienen dentro del mismo, pero hemos conseguido mejorar muchísimo este proceso. Bien. Escalado. El escalado lo es todo en la industria, es decir, yo puedo tener 4 tomates y me tengo que ir a 200 hectáreas y manejar 200 hectáreas de tomate no tiene nada que ver desde el punto de vista operativo de un huerto pequeño. Y lo mismo pasa en un bioreactor. Entonces, hay una serie de criterios para el proceso de fermentación, que es la energía que necesitas, la potencia para darle vueltas para que haya oxígeno, la transferencia de calor en la vasija, la constante del impeller, que es el que le da la velocidad y que va a depender también de la densidad del cultivo, el tipo de eje que utilizas. Nosotros hemos optimizado el eje para producir células vegetales, porque por ejemplo, que funciona muy bien en células de Escherichia coli, corta las células vegetales en trozos como si estuvieras haciendo una ensalada fina, ¿vale? Todo esto se ha tenido que optimizar. Y luego tenemos la famosa ecuación de la transferencia de oxígeno en el medio, que es fundamental cuando las células están creciendo. Y ahora veréis también explicar un poco por qué. Y el régimen de turbulencia. Entonces, aquí este es el mundo en el que viven un montón de gente que se dedica a la ingeniería química y mejora de procesos, en el cual yo no estoy por suerte, porque me dedico a la genética. A ver, esto. Entonces, el tema es que la transferencia de oxígeno dentro de una vasija es fundamental porque en algunos casos es la que determina la velocidad de crecimiento de ese cultivo, y eso depende también del tipo de célula. Hay células que necesitan cantidades de oxígeno gigantescas y otras menores. Las de plantas necesitan bastante poco.
¿Cuál ha sido el trabajo después de un tiempo? Pues ahora os cuento la primera parte que tiene que ver con la genética. Hay muchas formas de hacer genética y de selección, pero una es lo que le llaman selección masal, que es que tú tienes la selección masal explicada para la gente que no ha estudiado genética, es que yo tengo mis tomates y me cojo los más grandes, y al año siguiente cojo los más grandes, y cojo los más grandes, y al cabo de 10 años tengo tomates que son más grandes. O cojo aquellos que han sobrevivido porque eran resistentes, y yo no sé que son resistentes, pero al cabo de 10 años tengo un tomate que es resistente. Entonces, si tú vas haciendo trasvases de célula de cultivo en cultivo en cultivo, cada vez tienes células que crecen mejor. Sabemos que a nivel genético se producen cambios cromosómicos gigantescos. Trabajos de Arabidopsis thaliana muestran que hay zonas haploides y otras tetraploides, y estamos en el proceso de determinar lo que ha ocurrido. Pero tenemos ya una primera línea celular que le hemos llamado Lab 3,1415J, que el que entienda el número ese y lo de abajo, pues entenderá el nombre de la línea, y que es excepcionalmente buena. Entonces, la línea Lab 3,1415J consigue llegar a un proceso, a un empaquetado de volumen celular del 90%. ¿Eso qué significa? Que yo empiezo a crecer y cuando lleva un tiempo dejo que decante. El 90% de volumen celular en esta zona, todo el mundo entenderá lo que significa. Es una densidad aproximadamente de entre un salmorejo y una cosa que está un poquito aguada, pero casi en salmorejo, es decir, densidad altísima de células que es necesaria para optimizar esa producción de cualquier producto que queramos introducir aquí dentro. Y la segunda que hemos conseguido, y esta es especialmente relevante, es el tiempo de producción. Empezamos teniendo un bioreactor que tardaba 21 días en terminar el proceso. Fijaos aquí, para todos los estudiantes, ¿qué es lo que hay que hacer primero? Mirar el eje de la X y el eje de la Y y ver cuáles son las unidades, ¿vale? Fijaos que aquí son 125 días para llegar a un bioreactor de 500 litros. Pero estamos ya en 9 días de intervalo y llegamos en solo 56. Hemos bajado en 2,6 la velocidad de escalado, que es una bestialidad. Pensad que una empresa que está produciendo, el tiempo de escalado lo es todo, porque tú solo estás en escalado, empiezas a producir. Y ese tren de escalado, el número de pasos que tienes, incide en el precio final del producto. ¿Entendido? Entonces, este es un primer ejemplo de algo que hemos conseguido con esta línea. Y con una modificación en el procedimiento, o una serie de modificaciones de optimizado del procedimiento de crecimiento en un bioreactor. Pero claro, una de las cosas que nos dimos cuenta, y este es un proyecto que tenemos con CIDO del Plan Nacional, en la cual decidimos que queríamos ver precisamente el crecimiento de células en cultivo, es que nosotros iniciamos el proyecto diciendo que íbamos a trabajar con 20 líneas de Arabidopsis, y empezamos a plaquearlas, y cuando llevábamos plaqueadas esas líneas, llevábamos trabajando 3 meses, el proyecto lo habíamos terminado, porque teníamos ya 2 líneas que crecían significativamente mejor que las control. Aquí vemos cómo hacemos este experimento, en el cual tenemos 9 de una estirpe silvestre, y estos son líneas de mutantes, ¿vale? Y van a razón de 15 mutantes por placa y 9 repeticiones por cada mutante. Bien. Entonces, fuimos a hablar con Pedro Navarro, de la Escuela de Teleco, con el cual he mencionado anteriormente que tenemos una colaboración excepcional, y decidimos construir otro aparato. Entonces construimos este aparato, que tiene aquí una cámara, aquí abajo se pone la placa y adquiere una imagen. Entonces, esa adquisición de imagen nos permite cuantificar exactamente en número de píxeles el tamaño de cada callo, utilizando una matemática de inteligencia artificial. Hemos hecho 3.200 mutantes. Ya que tenéis la distribución del tamaño
de las silvestres, que hay 3.200 callos, y aquí tenemos la distribución de los mutantes, que son 28.800 callos. Hay que creer en la tecnología, claramente. Cuando empieza a trabajar así, la cosa cambia. Lo primero que vemos es algo que es, creo que, digamos que es esperable, y es que cuando tienes mutaciones, pues en general el crecimiento de la población en su conjunto es menor. Es decir, hay muchos mutantes que afectan negativamente al crecimiento, y eso hace que la distribución caiga. Hay mucha dispersión aquí, que estamos intentando ver el qué ocurre, pero aquí también hay problemas de que hay algunas placas que van mal, otras que van bien. Aquí pues veis 3 placas, ya que hay 7 que se salen, pero el resto están dentro de lo que sería una distribución perfectamente normal. Y, a ver si esto... Sí. Después de un año de trabajo, ¿qué hemos encontrado? Pues hemos decidido parar ese cribado, centrarnos en lo que tenemos, porque tenemos 18 mutantes que crecen significativamente más deprisa, mucho más rápido que la estirpe silvestre, y tenemos 8 que muestran que las células se separan con muchísima facilidad. Y de las cosas que más me ha congratulado de este trabajo es que ninguno de los genes que hemos encontrado estaba anotado. No tenía nada que ver ni con la ruta de auxinas famosa, ni con división celular, no sabemos lo que son. Muchos de ellos son lo que se llama non-predicted, unknown, no sabemos a quién se parece, de manera que realmente hemos entrado en un terreno virgen de identificación de aquellos genes que tienen que ver, en este caso de friabilidad, con el desarrollo de estructura de tejidos, que es una pregunta que biológicamente creo que no se había formulado hasta ahora, que yo sepa, al menos en plantas. ¿Cuáles son las direcciones futuras de lo que estamos haciendo ahora? Pues las direcciones futuras son desarrollar células de alta calidad para bioreactor. En este momento estamos cogiendo esos mutantes y estamos en fase de pasarlos a matraz, para verificar que siguen creciendo más deprisa en célula suelta, que no tendrían por qué, a lo mejor sí, o esperamos que sí. Estamos trabajando en la transformación transitoria y estable en cultivo, porque no queremos tener que producir un organismo transgénico y luego llevarlo a cultivo. Quiero poner un ejemplo aquí que es perfectamente obvio. Las células CHO se aislaron allá por 1955 y esa ratona ya no está. Entonces no tendría ahora ninguna razón de ser hacer un ratón transgénico y extraer las células de ovario e irme a bioreactor, sino que utilizo esas células que ya están como plataforma y las transformo. Entonces la transformación de células en cultivo es algo que estamos trabajando ahora con bastante actividad, teniendo en cuenta que de momento los 2 sistemas que estamos trabajando, que son Bentamiana y Arabidopsis, son sencillos de transformar. Y nuestra idea extra es pasar a células que sabemos que son también fáciles de transformar, en este caso las de arroz. Y alguna otra planta, pero todavía tenemos que verlo. Y en cuanto a los objetivos científicos, y fijaos que separo tecnología de científico, que no es lo mismo, la ciencia se publica y la tecnología se vende, por cierto, que es algo que la gente no lo tiene claro, y menos en la Agencia Española Estatal de Investigación. Es precisamente una pregunta muy básica. Si miramos la anotación de genes, sabéis que la anotación de genes, para los que no están en esto, es que tú entras en una página web de un genoma y dices, ¿este gen qué hace? Dice, pues está involucrado en el desarrollo de la membrana, o es un gen de resistencia a hongos, ¿vale? Pues una pregunta que te haces es, ¿ese gen tiene autonomía celular? ¿Funciona dentro de una célula o tiene un sistema de señalización? Cuando tú tienes una mutación que permite que una célula sola crezca, nuestra teoría es que va a ser autónomo celular. Esa mutación va a provocar esa mutación va a definir un gen que tiene autonomía celular. Y, curiosamente, el concepto de cel autónomo o no autónomo es uno de los aspectos fundamentales de la genética del desarrollo, que es donde está mi alma,
Y genes que están definidos en el genoma de Arabidopsis como cell o non-cell autónomos, creo que hay 60. El resto no está ni descrito. Entonces es un tema que a mí me parece especialmente, para mí, interesante. Obviamente las rutas moleculares, y nos va a llevar tiempo porque de momento lo que hemos encontrado no se parece a nada, lo cual significa que hemos entrado en terreno virgen, y luego determinar ese proceso de unicelularidad y multicelularidad y los pasos que se dan a nivel de evolución en plantas superiores, en este caso. Obviamente el tema de los animales lo vamos a dejar para que lo hagan otros grupos, nosotros somos muy pequeños. Y con esto querría acabar mi seminario y responder a las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias. No. A ver, te agradezco muchísimo que me hagas esa pregunta. Me voy a ir a una de las diapositivas iniciales, ¿vale? Que es esta. Mirad, hay una situación genérica en la genética y biología del desarrollo. Y es la siguiente. Una célula o se divide o entra en un proceso de morfogénesis. Pero una célula que se está dividiendo nunca entra en proceso de morfogénesis, se está dividiendo. Una célula de cáncer ha ido un paso hacia atrás en su morfogénesis y ha perdido ese componente morfogenético, ya es otra cosa. Entonces, cuando estás en un bioreactor, precisamente la metodología dual que hay de producción es o bien por activación, una vez que llegas a una densidad celular, o producción en continuo. Entonces, un ejemplo muy interesante es el caso de la levadura Pichia pastoris, que ahora le han llamado como Agataella fafi, porque si no hay por ahí un botánico que le cambia el nombre a algo para hacerse famoso, no se quedan tranquilos, siento el chiste, pero es así. Entonces, resulta que Pichia pastoris, tú le pones haces unas construcciones y cuando llegas a una densidad óptica, la que sea, cuanto antes llegues, mejor. Activas síntesis con un golpe de metanol. Estás produciendo la molécula que necesitas y el reactor lo sacas completo y purificas. Entonces, el proceso es o que tú produces en continuo o que tú produces activación. En plantas, por desgracia, y lo que voy a decir suena un poco tal, la forma que lo está haciendo la gente para metabolitos secundarios es que utilizan una activación de la ruta, o lo que llaman helicitado, por metilhasmonato. ¿Y qué hace el metilhasmonato? Hace que el cultivo deje de crecer y empiece a producir ¿qué? Pues fundamentalmente antocianinas. Entonces se utiliza para aquellos sistemas que producen antocianinas o antioxidantes, porque el metilhasmonato da una señalización de estrés
Y la célula dice, este está aquí, vamos a producir antioxidantes. Pero es una forma, en el caso de células vegetales, un poco cruda. El segundo paso, como digo, de transformación es precisamente para determinar, y esto ya depende de cada producto. Esto no es un proceso mío, es una empresa que dice, yo voy a producir, por decir algo, insulina. Insulina, esta plataforma, resulta que va mejor en continuo, o no, va mejor en inducido. Entonces, así es como se trabaja hoy en día. ¿Vale? Entonces, a todos los efectos, el crecimiento celular rápido es importante porque llegas antes al punto de inducción o si estás produciendo en continuo, estás desde el principio. ¿Vale? Entonces, eso va a depender de cada producto. Y de hecho, hay otro punto, vamos, esto da para hablar mucho, pero hay células en las cuales, pues si llega a una densidad óptica muy alta, pues resulta que la calidad, por ejemplo, del plegamiento de proteínas es peor, o sea que esto lleva su historia. Exacto. Vale. Pero un mutante que crece mejor en condiciones in vitro puede estar afectado en un gen que por lo que has descrito es desconocido, pero que participa en una ruta de proliferación celular, pero que al final no deja de ser eso, una mutación, una nueva variante alélica que permite a la célula dividirse más eficazmente. Correcto. Puede ser un agente mitogénico, por ejemplo. Sí. Pero eso no quiere decir que ese mutante, o sí quiere decir, esta es mi pregunta, que ese mutante vaya a ser óptimo para este objetivo vuestro de producción en bioreactores de moléculas de alto valor biotecnológico. Claro. No, ese es el siguiente paso. O sea, primero vamos paso a paso. O sea, nosotros no podemos... este experimento que lleva hecho 3 años, tenemos los mutantes, yo calculo que vamos a tardar 6 o 7 en tener ya el resultado completo desde la mutación hasta decir funciona mejor o peor y vuelvo a repetir, depende de para qué. ¿Estamos? Entonces, el depende de para qué es muy importante. O sea, es posible que un metabolito secundario, una vitamina o otra cosa, pues resulte que unos mutantes vayan mejor que otros porque la ruta entera del carbono se ha ido en otra dirección. No sé, ¿me entiendes? Esto es un tema complejo, pero sí, está claro. Y va a depender del mutante y del producto, efectivamente. No, a ver, gracias por la pregunta. Mirad, hay una cosa que he aprendido en los últimos años y es que las plantas grandes crecen mucho y las plantas pequeñas crecen poco. ¿Vale? Entonces, dentro de Bionet hay un proyecto que está utilizando células de brócoli y el que vea una planta de brócoli de 15 días, vamos, es un bicho. De ahí crece que es una bestialidad. ¿Qué pasa? Que brócoli, meterle mano a nivel genético es complicado. No he contado aquí por tiempo, porque quería dejarlo en 45 minutos y ha sido 45, para que haya un poco de discusión. Hay el primer ejemplo que salió al mercado de un producto biotecnológico producido en células vegetales fue la empresa Protalix, que es una empresa israelita, que había producido una proteína tal gluciferina en células de zanahoria. Entonces, las células de zanahoria en cultivo celular tienen una ventaja fundamental y un inconveniente gravísimo. La ventaja fundamental es que crecen sueltas. Y el inconveniente para el mundo de la biotecnología de bioreactores es el dolor de cabeza de los bioreactores, que es la producción de espuma. ¿Vale? Entonces, zanahoria, a poco que te despistes, produce espuma y ya la lías, porque el cultivo directamente deja de producir. ¿Vale? Entonces, zanahoria se está produciendo.
no sé si alguno de vosotros conoce la famosa proteína alfa-globulina. Pues la alfa-globulina es la proteína que tenemos en la sangre, que cuando te comes un bocata de chorizo, la convierte en globulina y va por todo el cuerpo. Pues la alfa-globulina hay que introducirla en sangre a todo el mundo que necesita proteína. Pues la alfa-globulina se produce muy bien en células de arroz, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el grupo de Karen McDonald, que es una investigadora de Davis, California, pues empezó con eso hace 16 años y en 6 o 7 años lo tenían puesto a punto y producen la alfa-globulina en arroz, ¿vale? No lo he dicho antes, ventaja fundamental de las células vegetales. Una célula vegetal, cuando vendes en GMP, GMP pone a los investigadores universitarios en su sitio, porque demuestra hasta qué punto estás despistado de lo que realmente te pide la sociedad. GMP te pide 100%, 100% de pureza, ¿vale? Entonces, un bioreactor tiene la ventaja fundamental de que tú sabes exactamente lo que estás haciendo, y hemos tenido un chiste en el laboratorio, que es que vino el de Bionet y dijo, ¿por qué estáis utilizando azúcar de Mercadona para el cultivo? Tenéis que comprar el de Sigma, que tiene número de catálogo. Entonces, te das cuenta que el proceso en sí mismo tienes que optimizarlo hasta el último nivel, incluido el tipo celular. Y el tipo celular vegetal tiene una ventaja, que es que no tiene virus vegetales ni ataque de micoplasma. Micoplasma es una bacteria que ataca a las células animales y que es, en este caso, el dolor de cabeza de las empresas que producen moléculas para inyección en humanos en células CHO. Entonces, esa es la ventaja fundamental de las células vegetales. Cuando la gente dice, ¿es que es más barato? No. La industria farmacéutica va a pagar lo que haga falta, porque vosotros vais a comprar y a lo mejor compráis tomates más baratos por 20 céntimos, pero no compráis un paracetamol más barato, compráis el que hay y sin rechistar, ¿verdad? Entonces, en el campo el tema célula vegetal, ese es el aspecto fundamental. Cuéntame, segunda. ¿Tiene sentido que existan distintos modelos de producción en bioreactores de distintas especies vegetales? Porque unas cosas se quedan mejor en uno... Eso, claro, a ver, eso tiene un inconveniente importante, y es que la ciencia de plantas está muy dispersa. Somos pocos trabajando en muchas especies. Y los de biotecnología de animales son muchos trabajando en muy pocas especies. O sea, en animales hay C. elegans, Drosophila, ratón, y ya está. Y nosotros estamos que tomate, que arroz, que no sé qué, que lo cual también tiene algo ¿vale? Entonces, yo sí que creo que hay, por ejemplo, nicotina bentamiana, algunas cosas va a ir muy bien, y otras creo que no va a ser posible, ¿vale? También por la plataforma en sí misma. Muchas gracias por la cita. Nos conocemos hace tanto tiempo que no recuerdo cuándo te la dije, pero Hace... En principio, no, a ver, una cosa, a ver, aquí hay una cosa que es importante entenderla, que es, y voy a citar un premio Nobel, ¿vale? Wally Gilbert venía todos los años al cachondeo en Colonia, que era el congreso de primavera, que se hacía en febrero con 15 bajo cero. Ese era el chiste. Entonces, el congreso de Colonia empezó en el año 70 trabajando sobre el operón de la lactosa. Y cuando lleva 11 años viendo el operón de la lactosa, mira, sabemos suficiente del operón para seguir trabajando en eso. Entonces, llega un momento en que tenemos suficiente conocimiento encima de la mesa como para producir tecnología. Los mutantes, vamos a ver si son mutantes, son recesivos o no. Yo entiendo que son recesivos por pérdida de función porque es un tDNA. Y nos queda ahora por hacer, estamos en hacer las cuantitativas, que de momento los 4 primeros no expresa nada.
Pero la herencia de eso realmente cuando te vas a un bioreactor es relativamente importante, porque aquí está pasando algo que quiero ir al modelo de nicotinamida, y es que cada vez que tú ciclas las células en un bioreactor, estás a su vez llevando a cabo una selección que es multifactorial. Multifactorial en literal, o sea, hay un artículo, una revista estas que hoy en día está prohibido hablar, que se llama de MDPI, de Bernd Weishaupt, en la cual secuenciaron el genoma de Arabidopsis que llevaba 30 años en cultivo, y repito, hay fragmentos cromosómicos que están en haploidía y otros en tetraploidía, y le cuentas eso a un catedrático de genética y dice, no me lo creo. Pues sí, porque en un cultivo celular en el cual solo hay divisiones, muchos procesos que estamos acostumbrados de la multicelularidad dejan de existir. ¿Estamos? Entonces, la genética en sí misma de esto, a mí lo que me importa es entender cuál es la base genética de lo que está ocurriendo. ¿Vale? De los de Arabidopsis, me lo puedo creer perfectamente. Sí. Claro. Es posible, claro, pero con 3100 de esos habrá 5. Sí. Vale. Muy bien. Sí. Detrás había otro. Dime. No te he entendido. Repite, que no te he escuchado. Sí. Vale, a ver, te voy a responder algo que es interesante. Los genes que hemos identificado en Arabidopsis, lo primero que hemos hecho ha sido ver si estaban en otras plantas, y la respuesta es que sí que están. Lo que pasa es que tampoco están anotados, ¿vale? Entonces, eso significa que, iba a decir, mi intuición masculina me hace pensar que probablemente una pérdida de función de alguno de estos en arroz provoque que aquello haya un callo más friable o que crezca más deprisa. Bien, entonces, en cuanto a biología sintética, uno de los aspectos que nosotros estamos definiendo ahora es, como no tenemos claro cuáles son las rutas biológicas que hemos tocado, porque todavía no lo sabemos, entre otras cosas porque no están los genes anotados, ¿vale? La pregunta es si nosotros hacemos un sistema de multi-knockout en una plataforma alternativa que nos permita determinar realmente que eso funciona también, como digo, en arroz o en células de tomate, etcétera, ¿vale? Nosotros ya digo que vamos a querer ir por células que tengan, y en esto nicotinamida no es buena, no tengan muchos metabolitos secundarios. Es decir, algo que tiene nicotina, algo que tiene cosas raras, pues eso, para producir proteínas suele ser peor. Las células de arroz son más limpias, y también, por ejemplo, las de patata. Y tubérculo de patata, ¿vale? Y sí, eso es nuestro pensamiento. Sí. No, ya estamos ahí. Claramente. Mira, os cuento una cosa. El año pasado estuve en un congreso organizado por el Luxembourg Institute of Technology, que es un centro tecnológico. Entonces, el Centro Tecnológico de Luxemburgo tiene 700 investigadores en un país de 750.000 personas, lo cual significaría que hubiera un centro tecnológico en España que tuviese, echando las cuentas, pues cerca de 55.000 investigadores en un mismo centro, ¿vale? Vamos a poner las cosas en perspectiva. Entonces, esta gente que se dedica a trabajar para el sector privado tenían un proyecto que nos enseñaron y dijeron, no, está prohibido adquirir imágenes, porque lo de echar fotos, eso es para Instagram, y luego está fotografiar, que es un verbo que no se utiliza. Tenían un cultivo de una manzana de un agricultor
que se producía antiguamente para producir sidra, que es una manzana que no medirá 4 centímetros de grueso, de calibre pequeñísima, pero que tiene un triterpenoide complejísimo que se utiliza en tratamiento y que está en fase clínica 3. Entonces, si tú eres capaz de producir ese triterpenoide que se produce exclusivamente en el fruto, en un bioreactor, significa que, como aquí son todos mayores de 18 años, os voy a decir una cosa, resulta que cuando metéis una célula en el cultivo celular y es un callo, no pierde su identidad del todo, en contra de lo que se han contado en fisiología vegetal. No es verdad lo que se han contado, ¿vale? Mantiene algo de la identidad celular y es capaz de producir ese triterpenoide. Eso sí, cuando lo elicitas con metiljalmonato, si no lo produce, ¿vale? Pero la hoja le das metiljalmonato y no lo produce. Entonces, este grupo de gente se dedica a eso, y se han especializado. Entonces tienen ahora cultivos de cannabis, cultivos de pitaya, que nos enseñaron, y no me acuerdo del cuarto cuál era, pero bueno, cosas esotéricas, efectivamente. Hay cultivos de células de uva, de fruto de uva, que ya se está produciendo resveratrol en cantidades gigantescas en pastillas, o sea que eso ha mantenido la identidad de, en este caso, del fruto, ¿vale? O sea que eso ya es posible. Vale, pues si no hay ninguna pregunta más, pues damos por finalizada la conferencia. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes de nuevo, y ya para ir concluyendo con el simposio de ciencias experimentales, después de la interesante charla que nos ha dado el conferenciante, pues vamos a hacer entrega a los ganadores de los premios del simposio, de los jóvenes investigadores. Entonces, por empezar, digamos, por el orden alfabético de nuestros títulos, pues vamos a empezar por el tercer premio en biotecnología. Efectivamente, me dice Miriam, que efectivamente se me olvidaba ya con tanto agradecimiento, pues agradecer primero al comité científico, que es el jurado, por el tiempo que ha dedicado en evaluar todos los trabajos presentados, que han sido muchos, más de 120 y tantos pósteres, que luego han dado lugar a las comunicaciones flash, y por último pues a la selección de los premiados, y también a la empresa, aunque eso quizás se lo voy a dejar más a Nacho, que es la persona activa en localizar empresas, centros de investigaciones y diversas cátedras de la universidad, para que junto con la facultad ayuden a financiar lo que es todas las actividades del simposio, ¿no? Y entonces, una vez dicho esto, este recordatorio, pues empezamos por el tercer premio de biotecnología y procesos industriales. Bien, el tercer premio en biotecnología y bioprocesos industriales, al cual se le conceden 100 euros por la contribución dentro de su categoría, se ha concedido a Lorena Asensio Guerrero. ¿Tú sabes que te eche la foto? ¿No? Tú ahora enumera. Te doy la palabra. Por favor, quedaros por ahí sentados para una foto común. A continuación tiene lugar la entrega del tercer premio en el ámbito de las ciencias ambientales. Pues el tercer premio en este ámbito es para Carlos Urueta Urueta.
Miriam. Miriam, más centrado. Como los premios los premios se distribuyen en función de las aportaciones de los pósteres, pues en matemáticas no hay tercer premio y entonces pasamos al tercer premio en el ámbito de química. Bueno, tercer premio dentro de la temática de química para Adrián Rosa García. A continuación vamos a empezar con los segundos premios. Volvemos al ámbito de la biotecnología y los bioprocesos industriales. Bien, el segundo premio es para Daniel Rodríguez García. Bueno, el segundo premio, no lo hemos comentado, tiene una dotación económica, aunque todos lo sabéis por la página web, de 200 euros. Entonces pasamos al segundo premio en el ámbito de las ciencias ambientales. Pues el segundo premio es para Marina Egea Molina. Ambientólogo. Bueno, el segundo premio en el ámbito de las matemáticas es para Rubén Fiñana Arenega. Y a continuación el segundo premio en el ámbito de química. Que ha ido para María Cánovas Belchi. Bueno, y finalmente, pues, digamos, los primeros premios, los ganadores, aunque me gustaría, ahora que ya son los primeros premios, felicitar a todos los que han participado. Es decir, ya el hecho de participar creo que es importante también reconocerlo. Bueno, pues el primer premio para biotecnología, con una dotación de 300 euros. Es para Salvador Núñez Escane.
Y a continuación, en el ámbito de ciencias ambientales. Bueno, en el ámbito de... antes de decirlo, un poco de suspense para los de ciencias ambientales, solo comentar de parte de todos los comités científicos, que se nos ha olvidado antes comentarlo, que cada vez se lo ponéis más difícil, ¿vale? O sea, es un poco ampliar la enhorabuena a todos. Pasa que, bueno, hay que elegir, pues ya está. Y en este caso es Lucía Cabello Alemán. Y el primer premio en matemáticas va para Antonio Jesús Martínez Aparicio. Y finalmente, esto es como los Oscars, ¿no? Podríamos haber dicho The Winner is, pero bueno, el último en el ámbito de química. De la química, valorado con la cantidad de 300 euros, el premiado o premiada ha sido Encarnación López Rodríguez. A continuación vamos a tomar una foto con todos los premiados. Sí, os vais poniendo por aquí. Bueno, a continuación... no, me la pasan y yo digo que vamos a la copa y ya terminamos. Bueno, muy brevemente, ya vamos a despedir San Alberto por este año. Le voy a pasar las palabras a nuestro compañero Nacho, como, digamos, cabeza del grupo que se dedica a preparar el simposio, y en nombre del comité organizador, pues que nos diga algo. Muy bien, pues muchas gracias, Juanjo. Pues sí, yo básicamente agradecer a dos grandes grupos de personas. El primer gran grupo, que sois vosotros, todos los que asistís todos los años, los que participáis con postres o participáis simplemente con vuestra asistencia, pues daros las gracias, porque el simposio cada vez es mejor, cada vez es más grande, y ya estamos barajando la posibilidad hasta de alquilar un centro de congresos en Dubái para poder celebrar el simposio. O sea que, bueno, efectivamente no podría ser posible este simposio sin el patrocinio, pues en primer lugar, por
el marco que confiere la facultad para poder organizar este simposio, que esto ha ocurrido desde la primera edición. Es decir, la facultad desde un primer momento se volcó con este simposio, creyó en esta idea de que todos los estudiantes predoctorales y postdoctorales pudieran confluir en un mismo punto de la universidad y que pudieran compartir su investigación, y eso ya llevamos pues 12, 13 años haciéndolo. Por tanto, es un logro y fue una apuesta por parte de la facultad de entonces y que ha continuado a lo largo de los años, ¿vale? O sea que ese es el primer agradecimiento más importante. Y luego, efectivamente, sin los sponsors que contribuyen pues para poder organizar todo y que debo de citarlos pues en este momento, ¿no? Dixa, fundamentalmente, quizá el mayor de estos agradecimientos sería para Dixa, que ha financiado este congreso también desde este simposio desde su primera edición, y de hecho es quien organiza la copa de vino o no vino, ¿no?, que tendremos en el hall de Eulario 4, justo cuando terminemos este cierre. Brúquer Española, Cosentino y Viagro como empresas de ámbito privado. Luego, entes y centros de investigación de la Universidad de Almería, como la Escuela Internacional de Doctorado, el Centro de Desarrollo y Transferencia de Investigación Matemática, el Centro de Investigación en Energía Solar, el Centro Andaluz para la Evaluación y Seguimiento del Cambio Climático, el Centro de Investigación en Biotecnología Agroalimentaria y las dos cátedras Cimitec, From Farm to Fork, y Cajamar, en Bioeconomía y Alimentación, pues por el apoyo por el apoyo incondicional y por las perras que nos sueltan para poder pagar todas las cosas, ¿no? Y bueno, pues con esto quedan los agradecimientos terminados. Doy la palabra al señor decano. Pues muchas gracias, señor catedrático de Química Orgánica, Nacho, compañero. Pues no quiero extenderme ya más porque ya habéis oído muchos discursos, ya lo que tenéis ganas de descansar, es viernes, queréis tomaros la copa cortesía de Dixa, pero sí que me gustaría incidir en un comentario que ha hecho Nacho. Es decir, que la facultad desde el principio, yo no era decano en ese momento, pero sí era vicedecano, pues asumió el reto de organizar los simposios, y creo que está muy bien porque juntamos a las 4 titulaciones en un acto único. Y entonces que titulaciones que son tan diversas como es matemáticas, ambientales, biotecnología y química, se junten y estemos todos aquí, creo que es muy bueno para celebrar una festividad como es la festividad de San Alberto, que al fin y al cabo es el patrón de todas las ciencias. Y entonces el que estemos todos unidos en un acto común, pues yo creo que fue una muy buena idea que surgió de un grupo de personas, y que por supuesto la facultad, cuando se le proponen buenas ideas, pues siempre vamos a estar ahí sin ningún problema. O sea que si surgen más nuevas ideas, pues intentaremos estar en ellas y estar a la altura de las ideas que los profesores de nuestra facultad pues nos van proporcionando, porque así creceremos todos como facultad y al fin y al cabo pues crecerá también la universidad en su parte científica. No quiero enrollarme más, vamos a disfrutar de la copa de vino, como hemos dicho, cortesía de Dixa. La facultad no tiene dinero para copas de vino, o sea, nos conformamos con financiar los desayunos y ya es bastante. Muchas gracias a todos y vamos a acabar diciendo pues ¡viva San Alberto!